Good morning. Buenos días. It's great, again, a great privilege and joy to be here. Es un gran privilegio y gozo estar aquí. Yesterday, I talked about my journey into the Catholic Church. Ayer hablé acerca de mi jornada hacia la Iglesia Católica. And today I want to talk a little bit about what I found there. About what? What I found there. Okay. Y hoy quiere hablar un poco acerca de lo que él ha encontrado en esa jornada. There may be a temptation for people who are born Catholic to think that other people have what they have. Hay una tentación en las personas que no son católicos de pensar que otra gente tiene lo que ellos tienen. And sometimes it's easier for somebody coming in from the outside to see what's really there. Y algunas veces es fácil para algunas personas que vienen de afuera para ver lo que realmente hay ahí. So I want to try to describe the sense of infinite joy and privilege I have of finding everything in the Catholic Church. Entonces voy a tratar de mostrarles el sentido infinito de gozo que tengo yo de lo que he encontrado en la Iglesia Católica. Yesterday I described a little bit the sense of emptiness and not knowing the meaning of life. Ayer les escribí un poco sobre el sentido del vacío que tenía en mi vida And not really being able to find God. y no poder haber encontrado a Dios, Of having no way of knowing what I really was supposed to be doing. y no saber realmente lo que supuestamente yo tenía que estar haciendo. What was the purpose of anything? ¿Cuál era el propósito de todo? Why be good? ¿Por qué ser bueno? And even what happened after we died. Inclusive lo que pasaría después de que muriera. The answers of all of these questions and every question that matters to the human heart Las respuestas a todas estas preguntas. Where do you find the answers? There's a big echo here in our heaven. ¿Es posible bajar como ponerle un poco menos de eco a esto? Porque es que no le estoy entendiendo bien a... Sí, okay. The answers to all of these questions and every question of the human heart Las respuestas a todas estas preguntas y toda pregunta dentro del corazón humano is found in the doctrine and dogma of the Catholic faith. se encuentra dentro de los dogmas de la Iglesia Católica. People sometimes think that the need to believe dogma is somehow limiting. Algunas personas piensan que la necesidad de creer en el dogma en alguna forma es limitado, But it's really the true freedom for the human mind and heart. pero realmente es la verdadera libertad para la mente humana y el corazón humano. The answers to all the questions we have Las respuestas para todas las preguntas que tenemos and the formula to be happy here during our life on earth y la fórmula para estar felices durante nuestra vida en la tierra and for all eternity. y por toda la eternidad. Let me read some words of other Jews who entered the Catholic Church. Déjenme leerles algunas palabras de otros judíos que han entrado a la Iglesia Católica. Because sometimes it's easier to use other people's words to describe what's in one's own heart. Porque algunas veces es más fácil describir las palabras de otras personas de lo que tiene, a comparación de lo que uno tiene en su propio corazón. Let me start telling the story of another Jew who entered the church. Voy a comenzar contándole la historia de otro judío que entró a la Iglesia Católica. He lived in the middle of the 19th century. Él vivió en la mitad del siglo XIX. He was a very, very famous musician. Él fue un músico muy famoso. As a teenager, he became a piano star in all of the capitals of Europe. Como adolescente se convirtió en una estrella pianista en todas las capitales de Europa, Giving sold-out concerts, vendiendo todos sus conciertos, entertained by kings and queens, entretenido por reyes y reinas, money, parties, women. dinero, fiestas, mujeres. He lived a life like a rock star today.
vivía la vida que vive hoy una estrella de rock and roll. His name was Herman Cohen. Y su nombre era Herman Cohen. One afternoon, he was directing the choir at a church service in Paris. Una tarde estaba en París dirigiendo el coro, And when the Blessed Sacrament was celebrated in the monstrance, y cuando el Santísimo Sacramento fue elevado en el expositor, because without knowing it, it was a Sunday afternoon benediction service that he was directing the choir for. porque sin saberlo él estaba dirigiendo la bendición de un domingo por la tarde, la bendición con el Santísimo Sacramento. When the Blessed Sacrament was celebrated in the monstrance, he felt forced to his knees by a weight on his shoulders. Cuando elevaron el Santísimo Sacramento en el expositor, él sintió una fuerza inmensa sobre sus espaldas que lo arrodilló And he began to weep. y empezó a llorar. Let me read his words at that moment. Les voy a leer las palabras de él de ese momento. At the moment of elevation, I felt burst forth behind my eyelids a flood of tears. En el momento de la elevación, yo caí con los ojos llenos de lágrimas. I remember having cried as a child, but never did I know such tears. Recuerdo haber llorado como un niño, pero nunca me acuerdo de haber tenido unas lágrimas así. While they were drowning me, I felt surge up from the depths of my being the deepest remorse over my entire past life. Mientras estaba inundado en esas lágrimas, se adentró tanto de sí mismo. What is the last part? Remorse. The deepest remorse, regret over my entire past life. Y empezó a sentir los remordimientos más grandes de toda su vida. All of a sudden, as though by intuition, I offered God a general confession of all my sins. De repente, yo por intuición le ofrecí a Dios la confesión de todos mis pecados. I saw them there piled up before me, hideous, repulsive, revolting. Los vi a todos mis pecados al frente mío, horrorosos, desagradables, horribles, Deserving all the anger of a sovereign judge. de que se merecían toda la ira de un juez. And yet, I also felt an unknown calm spread over my entire soul. Y a pesar de eso sentí una desconocida paz que invadía toda mi alma, That the God of mercy would forgive me these. que el Dios de la misericordia me iba a perdonar, That he would turn his eyes away from my crimes. que Él iba a mirar lejos de mis crímenes, That he would take pity on my sincere contrition and sorrow. que Él iría a tener lástima de mi sincera contrición y sorrow, culpa. When I left the church, I was already a Christian as much as possible without baptism. Cuando salí de esa iglesia, yo era un verdadero cristiano como fuera posible antes de serlo realmente. That's the state of the human soul. Ese es el estado de el alma humana. That's the state we all find ourselves in without the baptism, Es el estado en que todos nos encontramos antes del bautismo, without confession, sin la confesión, without the sacraments of the Catholic Church. sin los sacramentos de la Iglesia Católica. One reason I give these talks Una de las razones por las cuales yo doy estas charlas is to encourage people to evangelize, es para estimular a la gente para que evangelicen, to talk to your relatives, to your friends, to the people you work with, para que hablen con sus parientes, con sus amigos, la gente con que trabajan, to share your faith with them. para que compartan su fe con ellos. There is a danger of thinking that you don't want to impose on them. Hay un peligro de pensar de que nosotros no queremos imponernos en ellos, But when one is aware of the infinite treasure you have in the Catholic Church, pero cuando uno está consciente del tesoro infinito que hay en la Iglesia Católica, in your life of grace, en la vida de gracia, it would be the greatest lack of charity not to offer to others. sería el más grande acto de no caridad el no ofrecerlo. When you realize the desert that everyone else lives in,
Cuando uno se da cuenta del desierto en que toda la otra gente vive, how can you withhold from them the only water to quench their thirst? ¿cómo puede uno guardarse, quedarse con la única agua que puede calmar su sed? Let me go back to Herman Cohen. Voy a regresar a Herman Cohen. After this experience, he entered the Catholic Church. Después de esta experiencia, él entró a la Iglesia Católica, He became a monk, se convirtió en un monje, a barefoot Carmelite. un carmelita descalzo, He became a priest. se convirtió en un sacerdote, He took the name Father Augustine Marie in the Most Blessed Sacrament. y tomó el nombre de Padre Augusto María del Santísimo Sacramento. When he became a priest, he took a vow never to preach without extolling the Blessed Sacrament. Y cuando él se convirtió en sacerdote, hizo una promesa de nunca predicar sin la estola y el Santísimo Sacramento. Let me read some words from his sermons. Les voy a leer algunas palabras de sus sermones. O Jesus Eucharist, in the desert of this life you appeared one day. Oh Jesús, Eucaristía, en el desierto de esta vida, tú apareciste un día. You revealed to me your light, your grandeur, your beauty. Tú revelaste tu grandeza, tu luz, tu belleza. You changed my entire being. Tú cambiaste todo mi ser. In an instant you vanquished all my enemies. En un instante acabaste con mis enemigos. You excited my soul in all-consuming hunger for the bread of life. Y excitaste a mi alma en una hambre consumida por el pan de la vida. You lit in my heart a burning thirst for your divine blood. Y iluminaste en mi alma. Can you say that again, please? You lit in my heart a burning thirst for your divine blood. Iluminaste en mi alma una sed ardiente for your divine Blood. por tu sangre divina. Is it possible to have lived without thinking of Jesus, without loving Jesus? ¿Sería posible vivir sin pensar en Jesús, sin amar a Jesús, Without living for Jesus and in Jesus? sin vivir para Jesús y en Jesús? I love Jesus Christ. That's the secret of my immense happiness. Yo amo a Jesús, ese es el secreto de mi inmensa alegría, gozo. I have traveled through the world. I have loved the world. Yo he viajado por el mundo, he amado el mundo. I have learned one thing about the world. You don't find happiness there. Yo he aprendido algo sobre el mundo, no se encuentra felicidad en él. Human beings are made for happiness. Los seres humanos han sido creados para ser felices. The mystery is that most people don't know in what happiness consists. Y el misterio es que la mayoría de la gente no sabe en what happiness exists. Where happiness is found. Okay, ¿dónde se encuentra la felicidad? They look for it where it doesn't exist. Y buscan por ella donde no existe. It is not possible for someone who does not love Jesus Christ to be happy. No es posible para una persona que no ama a Jesús para ser feliz. We love being happy, and Jesus Christ, the only possible happiness, is not love. Nosotros amamos el ser felices and Jesus Christ, the only possible happiness, is not love. y Jesús Cristo la única posibilidad de felicidad. We love pleasures, splendor, but Jesus Christ. I'm sorry. We love pleasure, splendor. Nosotros amamos el placer y el esplendor, But Jesus Christ, the most exquisite pleasure. y Jesús es el placer más exquisito, The splendor of eternal glory el esplendor de la gloria eterna is not love. no es amada. I just want to somehow try to convey what you as Catholics have. Yo de alguna forma quiero compartir lo que ustedes como católicos tienen, And that is what everyone else out there yearns for. y eso es lo que todo mundo allá afuera, los que no son católicos, busca, Especially those who fight to the hardest.
especialmente aquellos que están peleando lo más fuerte. Let me read some words of another Jew who entered the Catholic Church. Voy a leerles otras palabras de otro judío que entró a la Iglesia Católica. This one just died a few years ago. Este murió hace unos pocos años. He was a Hasidic Jew. Él era un judío hasídico. Those are the very, very devout Jews with the long ear curls. Estos son los judíos muy devotos que tienen los crespitos aquí. He lived in New York City. Vivía en Nueva York, He lost his faith. perdió su fe. At that point, there was no reason to go on living. En ese momento ya no había razón para seguir viviendo, No meaning to life. no sentido de la vida. He tried to kill himself several times. Trató de matarse varias veces. One afternoon, after failing to kill himself, Una tarde, después de haber fallado en tratar de matarse, he was walking around the city on a hot summer afternoon. estaba caminando alrededor de la ciudad en una tarde muy caliente de verano. He stopped in an empty Catholic church because it was the only cool place Y paró en una iglesia católica porque era el único lugar que estaba fresco to get out of the heat. para salirse del calor. He was sitting under a stained glass window. Estaba sentado abajo de una de esas vidrios que están, ¿cómo se llaman esos vidrios de la iglesia? Sí. Gracias. Ayuda. With a picture of Jesus stilling the waters. Cuando en una foto de Jesús que estaba en el agua, still in the waters. Don't you remember on the Sea of Galilee, he calmed the water? Oh, sí, calmando las aguas. And he said in his heart, Y que dijo en su corazón, if only it were true. si solo fuera verdad. He heard a voice say, it is all true. Y oyó una voz que decía, es verdad. He also fell to his knees. Cayó en sus rodillas He had an instant conversion. y tuvo una conversión instantánea. He found a priest to baptize him. Encontró un sacerdote que lo bautizó He spent the rest of his life as a Catholic contemplative. y gastó el resto de su vida como un católico contemplativo, Spending 10 to 15 hours a day before the Blessed Sacrament. gastando de 10 y 15 horas al día adorando al Santísimo Sacramento With a community of Jesuits. con una comunidad de jesuitas. So let me read some of his words of what he found in the Catholic Church. Déjenme leerles algunas de sus palabras sobre lo que él encontró en la Iglesia Católica. Actually, let me read what he said about that moment when he in the church. Primero le voy a leer lo que él dijo acerca de ese momento en la iglesia. The next thing I remember was that I found myself on my knees in prayer and thanksgiving. Lo próximo que yo me acuerdo es que me encontré de rodillas en oración y en alabanza, adoración. God himself came to my rescue that day. Dios mismo vino a rescatarme ese día. He himself spoke to me with his own voice, saying that Christ is God. Él mismo habló conmigo con su propia voz diciéndome que Cristo es Dios. I have, since my baptism and first communion, Yo desde mi bautismo y mi primera comunión acquired a happiness which I would not exchange for anything in all the world. adquirido una felicidad que no la cambiaría por nada en el mundo. It has given me a peace of mind Me ha dado paz mental, which I did not think was possible on this earth. lo que yo no creí nunca que fuera posible en esta tierra. It would have been in vain to have been born Hubiera sido en vano el haber nacido if God had not been good enough to give me the grace si Dios no hubiera sido lo suficientemente bueno para darme la gracia to become a member of the mystical body of Christ para ser un miembro del cuerpo místico de Cristo, that the Church of Rome is. lo que la Iglesia de Roma es. Without the life Christ is, there is no life at all. Sin la vida que Cristo da, no hay vida, no hay nadie. Yes. It is being Catholic that matters, Es el ser católico lo que importa and not any other thing in the world, however good and beautiful it may be. y nada más en el mundo sin importar lo lindo que pueda ser. The Church of Rome gives us God Himself.
La Iglesia de Roma nos da a Dios mismo. We receive the gift God Himself is when we receive Holy Communion. Nosotros recibimos el don de lo que Dios mismo es cuando recibimos la comunión. To become more united with God than the church enables us to be, Para encontrarnos más unidos con Dios en lo que la Iglesia nos provee para hacer, by means of the holy sacraments, a través de los santísimos sacramentos, we must take leave of this life. debemos dejar esta vida a través de ellos. Once one has received the grace to be a Catholic, Cuando uno ha recibido la gracia de ser un católico, one's life becomes a song of thanksgiving cuando la vida de uno se convierte en una canción de acción de gracias, that one will sing for the rest of his earthly days. I'm sorry, say that again. To sing for the rest of your days on earth. To sing o to To sing. To sing, para cantar por el resto de nuestros días. ¿Ya? Now, I know I'm talking about Jews entering the church, Yo sé que estoy hablando acerca de judíos que entran a la iglesia, but everything I'm saying is also true of your friends and relatives pero todo lo que yo estoy diciendo es la misma verdad acerca de sus amigos y de sus parientes who are away from the church. que están lejos de la iglesia. The other one is always trying to stop us from evangelizing. Los otros que están tratando siempre parándonos a nosotros para que no evangelicemos. The voice in our ear we should not listen to. Las voces que nuestros oídos no deben escuchar. The voice of the enemy of Christ. Las voces de los enemigos de Cristo. Saying, oh, you don't want to talk to them about that. Diciéndole a uno, oh, tú no debes hablarles acerca de eso. They'll think you're crazy. Van a pensar que estás loco. They'll think you're a fanatic. Van a pensar que eres fanático. You'll lose their respect. Vas a perder su respeto. Whose respect do you want? ¿Y cuál es el respeto que usted quiere? Human respect or God's respect? ¿El respeto humano o el respeto de Dios? Fear of human respect is one of the great evils of our day. El miedo al respeto humano es uno de los más grandes males de nuestro tiempo. It was one of the great evils in Jesus' day. Y también fue uno de los más grandes males en los tiempos de Cristo. John the Baptist lost his head because of fear of human respect. Juan de Bautista perdió su cabeza por el miedo al respeto humano. You read the life of Jesus, he was continually, people were continually falling for the trap of fear of human respect. Cuando se lee la vida de Jesús, vemos que la gente continuamente cayeron en la trampa del respeto humano. You can't serve two masters. No se pueden servir a dos maestros. You can't serve the spirit of the world and the spirit of God. No se puede servir el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. So the spirit of God is asking you to make a fool of yourself. Si el espíritu de Dios le pide que usted se aparezca como un tonto, To talk about why you go to a place like this weekend. Hablar acerca de por qué razón viene a un lugar como este fin de semana, To talk about why you bother going to mass during the week. hablar acerca por qué usted se va a la misa, Maybe it's a good idea to do it. pero creo que es una buena idea el hacer eso. I know the emptiness of my life before Jesus. Yo conozco el vacío de mi vida antes de conocer a Jesús. If you ride the subway or the bus in the morning, you see the emptiness of people's lives without Jesus. Si usted entra en el subterráneo o en los buses, se da cuenta del vacío que hay en la gente. No one was more hostile to the Catholic Church than I was before my conversion. Nadie era más hostil contra la Iglesia Católica que yo antes de convertirme. I talked yesterday about how when Christ revealed himself to me. Yo hablé ayer acerca de cómo Cristo se reveló a mí. I said, I don't mind who you are as long as you're not Christ. Yo dije, no me importa quién seas, siempre y cuando no seas Cristo. Whenever anyone talked to me about Christianity in those days before my conversion, Cuando alguien me hablaba a mí acerca del cristianismo en esos días antes de mi conversión, I made fun of them. yo me reía de ellos.
Now I am infinitely grateful for everything they ever said. Y ahora estoy infinitamente agradecido por todo lo que me dijeron, Even while I was making fun of them, incluyendo mientras que yo me burlaba de ellos. a fly was planted in my ear that didn't go away. Como una mosca pues plantada en sus oídos que nunca se fue. And now I think back on all of those conversations, Y ahora él regresando a todas esas conversaciones, and I realized the seed was planted. y me di cuenta que una semilla se había plantado, That 30 years later flowered. que 30 años después floreció. I guess that's it. Pienso yo que eso es todo. I want to close again with a prayer for the conversion of the Jews. Quiero cerrar otra vez con la oración por la conversión de los judíos. I think personally it is a great tragedy. Yo pienso personalmente que es una tragedia. It's not the same Oh, it's not the same, okay. That we don't pray enough for the conversion of people who don't have what we have. Que es una tragedia que nosotros no oramos lo suficiente por la gente que no tiene lo que nosotros tenemos. The church used to be bolder in praying for the conversion of non-Catholics. La iglesia era más atrevida en rezar por la conversión de todos los que no eran católicos. This prayer is from the First Vatican Council, Esta oración es del primer concilio vaticano, which was in the 1860s. que fue en 1860. So let me read it as a prayer. Los voy a leer. Are we going to pray it along? Yeah, Yeah. now. Vamos a rezarlo mientras que él lo lee. The undersigned fathers of the council Los padres del concilio humbly yet urgently pray humildemente y urgentemente oran that the Holy Ecumenical Council of the Vatican que el Santo Concilio Ecuménico del Consejo come to the aid of the unfortunate nation of Israel. llegue a la ayuda de la nación desafortunada de Israel, With an entirely paternal invitation con una invitación entera paternal, that finally exhausted by a wait no less futile than long. that That finally exhausted by their wait, que finalmente ha sido agotada by the wait, their waiting, por la espera, no less futile than long, no less useless than long. que no por la espera tan larga y tan fútil, se dice, no sé. What is your best? Okay. Los israelitas no han reconocido al Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. La promesa que Abraham anunció a través de Moisés, completando su coronación, no cambiando la religión mosaica. Los padres asignados a este concilio tienen la convicción firme de que este santo concilio tendrá compasión de los israelitas, porque ellos son siempre muy queridos de Dios y siempre queridos de Dios debido a sus padres y porque es desde ellos que Cristo ha nacido de acuerdo a la carne. Que ellos se corran a clamar a Cristo diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que se apuren a lanzarse a los brazos de la Inmaculada Virgen María, que ahora es su hermana de acuerdo a la carne, que también quiere ser su madre de acuerdo a la gracia de que ella también es la nuestra. Amén. Gracias.